Del Santo Evangelio según San Mateo. 3, 1, 12. En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido. Pero el que viene después de mí, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario, explicación. ¿Quién era Juan, el Bautista? En el versículo 1 y 2. Juan el Bautista era primo de Jesús, era mayor que Jesús por 6 meses. Lucas 1, 13, 17. Lucas 1, 26, 31. ¿Por qué le dicen el Bautista? Le decían así, porque bautizaba, es decir, sumergía en el agua. Eso quiere decir bautizar, sumergir. Dice la Biblia que estaba en el desierto y ahí hablaba a la gente que ya llegó el reino de los cielos a la tierra. Cuando comenzó Juan a predicar la llegada del reino, el año 27 aproximadamente. Entonces hay un reino que ya llegó a la tierra y dice que es un reino de los cielos. Recordemos que había una promesa hecha por Dios, desde muchísimos años atrás, que vendría un reino a la tierra de parte de Dios. Daniel 7, 14. Isaías 9, 5, 6. Este reino lo viene a establecer Jesucristo, y Él es el Rey. Así lo dice la Biblia en Lucas 1, 31, 33. Tomemos conciencia de que todos los judíos eran estudiosos de su religión y esperaban este reino prometido. Por eso cuando Juan anuncia la llegada del reino le creen. Los que no creen son la mayoría de las autoridades representantes de la religión judía. Por eso dice la Biblia que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron en Juan 1, 11, 12. Este reino que trajo Jesucristo, es su iglesia, la que él fundó en Pedro, Catecismo de la Iglesia Católica 541, y que se entra a este reino por el bautismo Juan 3,5. En este gobierno de Dios Jesucristo es el Rey. Vemos en el versículo 3 que esto ya estaba profetizado, que Juan iba a anunciar la llegada de Jesús con su reino para que todos los recibieran. Con el anuncio de Juan, la gente reconocían su mal vivir, es decir que no obedecían a Dios, y mostraban arrepentimiento para poder recibir al Rey que venía de parte de Dios. En el versículo 4, vemos que Juan vivía de manera milagrosa comiendo solamente miel y chapulines, es decir, langostas o saltamontes. En el versículo 5 y 6 vemos que el bautismo, baño o sumergirse en el agua, era para mostrar que la persona estaba arrepentida de su modo de vivir, confesaba su pecado a Juan representante de Dios y después Juan los sumergía en el agua para así mostrar que ya estaba limpio, es decir ya está bañado. En los versículos del 7 al 10, Juan ve que vienen un grupo de judíos hipócritas. Claro está, que no todos los judíos eran así, pero Juan los conocía muy bien. Venían a bautizarse, pero no querían convertirse, no querían cambiar su vida. Por eso Juan, que los conocía bien, les habla fuerte a ver si así cambian, pero como ya vemos en otras partes de la Biblia que no se corregían, por eso Jesús también cuando anda predicando, les dice a un cierto grupo de personas judías, que son hipócritas. Mateo 15,7.
Este grupo de personas hipócritas, la mayoría, eran los representantes de la religión judía. No hay que pensar que esta religión de los judíos era contraria a la de Dios, pues Juan Bautista y Jesucristo también pertenecían a esta religión, pero a Juan no lo aceptaron las autoridades de esta religión judía, así lo vemos en Juan 1, 21, 25. Así como a Juan no lo aceptan la mayoría de las autoridades judías, tampoco a Jesús lo van a aceptar, así lo vemos en la Biblia en Juan 1, 11. Aclaro que nuestra religión católica es judeo-cristiana, porque tenemos nuestra fe cimentada en el Antiguo Testamento y el Nuevo. El plan de Dios era que llegara Jesucristo y todos los judíos le obedecieran, pero no sucedió así. Cuando Juan comienza a predicar y dice que ya va a comenzar a predicar Jesús, la mayoría de las autoridades judías, sacerdotes fariseos, no aceptan a Juan el Bautista, y tampoco aceptarán a Jesús. En el versículo 11 y 12 notamos que Juan nos dice que hay dos bautismos, el de él y el de Jesús. El de Juan es de agua y el de Jesús en el Espíritu Santo, o sea que Jesucristo nos sumergirá en el Espíritu Santo, no en el agua. Entonces, ¿para qué se usa el agua cuando nos bautizan? Se usa como símbolo de limpieza. Pues bien, hemos escuchado eh, el comentario del Evangelio del próximo domingo. Ah, vemos ahí que Juan Bautista pues anuncia la llegada del reino de Dios aquí en la tierra. Y usted y yo sabemos que nos hace falta mucho estudiar lo que es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hay muchos católicos que no saben, por ejemplo, en este caso, qué es el reino de Dios. Y pues bueno, profundizar hasta el fondo de raíz, qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Es un reino que establece Jesucristo aquí en la tierra, pero que no es como los de este mundo, es de otro modo. Es un reino donde usted puede cometer un pecado y Jesucristo no manda policías para usted para llevárselo a la cárcel, porque es un reino diferente. Es un reino donde hay buenos y malos, por eso es que hay trigo y cizaña. Eh, Así que el reino de Dios, en otras palabras, es la iglesia que Cristo fundó. Por eso dice que, como vimos en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo de arriba, es decir, si no nace del bautismo. Tiene que bautizarse, así entra a formar parte del reino de Dios, que es la iglesia. Pero es la iglesia que Cristo dejó, no otra. Iglesia que tiene 2000 años, que Jesucristo vino y la estableció y que nació el año 33, cuando vino el Espíritu Santo. Eso está en la historia, no es algo que yo diga, así está en la historia. Así que el reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Ah, investiguen, todos estudien de buena voluntad los protestantes para que vean que así es. Si no estudian, pues se van a quedar donde están, no van a saber dónde están. Hay que estudiar todos dónde estamos. Como les decía, hay que saber qué es el reino de Dios, ¿sí? ¿Cuándo nació este reino? ¿Cómo se vive en este reino? Eh, este reino está establecido aquí en la tierra. Es un reino que tiene que entrar para poder entrar al definitivo que está en el cielo. Este es como un reino provisional en el cual tenemos todos que entrar para después irnos al cielo allá con Jesús, en el cual aquí se tiene que bautizar para poder entrar a este reino. Bien, entonces pues está el comentario. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprometernos con Él en su iglesia, estudiando a profundidad. Padre Dios, eh, ayúdanos, ilumínanos, danos dones de sabiduría, entendimiento, revelación para poder entender tu palabra. A mis hermanos que me escuchan en el internet y a mí también. Te lo pido, Papá Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No falten a misa mañana, hermanos.
No vayamos porque nos gusta o no nos gusta. Vayamos porque es un mandato de Jesús, ir a la Santa Misa y alimentarnos de su cuerpo y su sangre, que es el alimento que nos da la vida eterna.